Bien, y hoy entonces lo que nosotros vamos a hacer es seguir con la resolución de esas ecuaciones logarítmicas que habíamos iniciado. Vamos a empezar recordando que cuando yo voy a resolver una ecuación logarítmica, hay 3 pasos que voy a tener que cumplir. El primer paso siempre va a ser lo que yo llamo el estudio del dominio de la expresión. Muchas veces esas ecuaciones logarítmicas que voy a estar resolviendo van a tener más de un logaritmo en juego. ¿Cómo estudio el dominio de esas ecuaciones cuando hay más de un logaritmo en juego? Bien, tú vas a ir tomando cada logaritmo por separado, de a uno, olvidándote del resto de los logaritmos, y le vas a estudiar el dominio, como si él fuera el único logaritmo existente en la expresión. Y vas a sacar un dominio para ese logaritmo. Luego vas a tomar el segundo logaritmo que aparezca, le vas a estudiar su dominio sin tener en cuenta los otros logaritmos de la expresión, y así sucesivamente. Por último, vas entonces a hacer una especie de resumiendo y vas a tener que quedarte como dominio de la expresión con la o las zonas en las que existan todos los logaritmos a la vez. Y ese va a ser el dominio de tu ecuación global. La segunda parte para resolver una ecuación logarítmica es lo que yo llamo la resolución propiamente dicha. ¿Qué implica esta segunda parte? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es aplicar propiedades de los logaritmos, fundamentalmente, también pueden haber a veces alguna propiedad de la radicación o de las potencias. Voy a aplicar propiedades y voy a intentar de que la cantidad de logaritmos que aparezcan en la expresión se reduzca al máximo. En lo posible, van a intentar que termine quedando un solo logaritmo en la expresión, y cuando consigas eso, que te quedes con un solo logaritmo en la expresión, vas a aplicarle la definición para acceder, digamos así, al resultado. Otras veces no es posible llegar a un solo logaritmo y me quedo en una etapa en la que consigo a los dos lados del signo de igual, digamos, un logaritmo que tiene la misma base. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Cuando ustedes consiguen tener una igualdad de logaritmos que tienen la misma base, van a aplicar la definición de igualdad de logaritmos, que establece que para que dos logaritmos que tengan la misma base sean iguales, sus logarimandos van a tener que ser. Y por último, viene la tercera etapa, que es la más corta en realidad, que es la etapa de la conclusión. ¿Por qué? Porque vos vas a aceptar como verdaderas soluciones de la ecuación aquellos resultados matemáticos que obtuviste en la segunda parte que caigan dentro del dominio del ejercicio. ¿Está claro? Para que yo acepte como solución del ejercicio algo, un valor, ese valor va a tener que haber sido obtenido en la etapa 2, pero además va a tener que pertenecer al dominio de la expresión. Bien, repito, ecuación logarítmica, 3 pasos: dominio, resolución, conclusión. ¿Está? Vamos directamente a... Eso que está Sí, en turquesa es general para todos los logaritmos, ¿no? sí, son las condiciones de existencia de un logaritmo, ¿tá? Que son en definitiva las condiciones a las que tengo que atender cuando estoy estudiando la existencia de un logaritmo. Ahora lo vamos a ver en un Cuando ejercicio. se estudia la existencia, ¿pueden aparecer otras condiciones de existencia No, además de esas? no, otras condiciones de existencia no. Lo que te pueden aparecer en el ejercicio son varios logaritmos. A cada logaritmo le vas a aplicar esta condición de existencia, este requisito que se divide en 3 pedacitos. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Bien, yo tomé hoy, a modo de tomar un ejercicio para arrancar, digamos, a explicar uno del paquete 4, el 4.4 en particular, que pide
resolver, porque hay varias partes, ¿no? Pero el título general es resolver las siguientes ecuaciones estudiando previamente su existencia. No es necesario que yo te diga previamente su existencia, porque ya sabes que el punto 1 es estudiar el dominio, o sea, la existencia de la expresión. Me lo aclaran a veces porque a veces se lo comen, se olvidan de estudiar el punto 1, que es el dominio, se van directamente a la resolución y pueden llegar a concluir como solución del ejercicio algo que en realidad no lo era porque no pertenecía al dominio. ¿Está? Bueno, otra pequeña aclaración. En el ejercicio 4.4 del repartido que ustedes recibieron, este logaritmo tiene base 10. ¿Está? Lo que pasa es que yo aquí recordé esto. Cuando tú tenés un logaritmo que está escrito como log, y la base es 10, podemos prescindir de escribir la base. ¿Ves? Si yo tengo un logaritmo que dice log y no está especificado cuál es su base, se sobreentiende que era base 10, que era un logaritmo decimal. ¿Está? Bien, entonces, vamos a empezar a resolver esta ecuación logarítmica. Dijimos que hay 3 pasos. Primero, vamos a estudiar el dominio. Entonces yo lo que hago, me planteo primero cuáles son los requisitos para que un logaritmo exista. Luego, fíjate que vos tenés en tu ecuación 2 logaritmos. Este, el 2 que está adelante no me importa. Este logaritmo y este. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir tomando cada uno de estos logaritmos de a uno y le voy a estudiar su existencia, como si el otro no estuviera. Entonces vengo acá y digo, bueno, a ver, este era el primer logaritmo que aparece. ¿Ese logaritmo va a existir? Sí, solo sí. Primero, logarimando mayor que 0. En este caso, en el lugar del logarimando, vos tenés este 7x menos 9 a la 2. Ahora, esto es una inecuación que voy a tener que resolver. Recuerden que para resolver una inecuación, el primer paso era tener un 0 a un lado. Lo tengo. El segundo paso era hallar las raíces de lo que estaba en este primer miembro. Pero, ¿qué es lo que yo me encuentro acá? No voy a hacer cuentas, porque acá voy a aplicar lo siguiente. Para que una potencia se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es la base de la potencia. Y luego, la raíz de esa base se va a repetir tantas veces como indique el exponente de la potencia. Es decir, si yo me pongo a hacer cuentas en este primer miembro, esto terminaba siendo una ecuación de segundo grado, que tenía, por tanto, 2 raíces. Ahora, no tengo por qué, si aprendo a mirar las cosas, ir directamente, ciegamente a hacer cuentas. Ustedes aprendan a mirar, porque yo acá, en lugar de hacer todo el desarrollo de este cuadrado de binomio para generar la ecuación de segundo grado y hallarle sus raíces por Bhaskara, voy a usar una propiedad que establece que para que una potencia se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es la base. Y luego, la o las raíces de esta base se van a repetir tantas veces como indica el índice de la potencia. En este caso, tomé la base de la potencia, la igualé a 0 para hallarle su raíz, es decir, que despejé la x, me dio 9 séptimos, y entonces la raíz 9 séptimos se repite 2 veces, porque el exponente de esa potencia era 2. Por eso puse que tenía 9 séptimos raíz doble. Raíz doble es cuando toca en el eje de las X y sube de vuelta, ¿no? Ahí va, doble en un dibujo significaría que tu gráfico toca y rebota en el eje X, ¿está? Ahora, acá tengo raíz doble. Acuérdense que a la derecha, siempre a la derecha, porque esto en definitiva es una expresión polinómica, arrancás con el signo del término de mayor grado. El término de mayor grado, si yo hago digamos, en mi cabeza este cuadrado de binomio, el término de mayor grado es un 49x2 positivo. Por eso arranco de este lado con un más.
Y la regla dice que cuando paso por una raíz de multiplicidad par, doble como es en este caso, hay que repetir el signo al otro lado. ¿Está claro? Repito, expresión polinómica con una raíz doble, o sea, de multiplicidad par, repite el signo al otro lado, y por eso puse de nuevo el signo de más. Ahora, como yo buscaba los mayores que 0, o sea, la o las zonas positivas, me sirve tanto esta zona como esta que marqué aquí. Y dice mayor estricto que 0, por eso fui chanfleado. Ahora, el siguiente requisito es que la base sea positiva. En tu caso, dijimos que la base, que acá no está escrita, es un 10. Fíjense que el 10 es mayor que 0, así que simplemente mirándolo digo que cumple. El tercer requisito es que la base tiene que ser distinta de 1. Bueno, si la base es 10, obvio que es distinta de 1. O sea que simplemente mirando ya veo que el tercer requisito se cumple. Ergo, ¿tá? Simplemente te tenés que restringir a esto para que este logaritmo exista, porque su base, que es numérica, es decir, que no tiene x, simplemente mirándola dijiste que cumplía con los requisitos. Así que si yo quiero que el primer logaritmo exista, voy a tener que trabajar a la derecha o a la izquierda del 9 séptimos. ¿Terminaste de estudiar el dominio del primer logaritmo? Olvídate, y ahora toma el segundo logaritmo. Fíjense que cuando voy a tomar el segundo logaritmo, no me preocupa para nada el 2 que está delante, vos tomás solo el logaritmo. Vengo acá y voy a aplicar esto. Es decir, logaritmo de un 3x menos 4 va a existir si solo si. Primero, logaritmando mayor que 0, esto implica resolver una inecuación, tú ya tenés un 0 a un lado, así que vas a tomar la raíz de lo que está acá, es decir, lo sacás, lo igualás a 0, despejás x, te da 4/3. Arrancás del lado derecho con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por una raíz simple, cambio el signo. Y como yo tenía que quedarme con los mayores que 0, con las zonas de los más, me tengo que quedar del 4/3 estricto a la derecha. Bueno, nuevamente acá, que la base no está indicada, vale 10, simplemente entonces digo que es positiva y que es distinta de 1. Así que para que este segundo logaritmo exista, simplemente voy a tener que estar trabajando del 4/3 a la derecha. Muy bien. Y no hay más logaritmos en la expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un resumiendo de ese dominio. Voy a tomar el primer logaritmo, cuyo dominio me había dado entonces del 9 séptimos a la derecha y a la izquierda. ¿Ven? Lo voy a anotar acá. Voy a tomar el dominio del segundo logaritmo, en definitiva era del 4/3 a la derecha. Vas a tener que hacer en la calculadora 9 dividido 7 para ver cuánto te da. 9 dividido 7 era 1,20 y pico. Y por acá hice 4 dividido 3, 1,30 y pico. Por eso queda el 9 1 con séptimos. 28. Ahí va. Por eso queda el 9 séptimos más a la izquierda que el 4/3. ¿Tá? Entonces hago una especie, bajo todo, digamos así. Yo estoy buscando una o más zonas comunes a los dos dominios. Entonces, la única zona común que tenés es del 4/3 a la derecha. Por eso, el dominio de todo este ejercicio es de 4/3 excluido, por eso es paréntesis curvo, hacia el más infinito. ¿Está? Y lo dejo acá. Cumplí con el primer paso, estudié el dominio de la ecuación. Ahora voy a pasar al segundo paso, que es la resolución propiamente dicha. Entonces voy a escribir de nuevo mi ecuación y voy a tratar de empezar a aplicar propiedades de los logaritmos buscando reducir la cantidad de logaritmos en juego. Entonces, yo Una voy pregunta, acá, profesora. sí, Entonces se tiene que cumplir con los dominios de ambos logaritmos, ¿no? claro, el dominio total es la intersección de los dos dominios. O sea, ¿qué tienen Ah, en común los dos dominios? La única zona común es esta.
Por eso ese es Ah, el me quedó dominio claro. de todo el ejercicio. ¿Está? Bien, Gracias. de nada. Volví a tomar entonces la ecuación de partida y voy a empezar a aplicar propiedades para reducir la cantidad de logaritmos. Por ahí, atendiendo a las propiedades de los logaritmos, hay dos propiedades fundamentales que me reducen la cantidad de logaritmos en juego. Una es la que dice que si vos tenés una suma de logaritmos que tienen la misma base, escribís un solo logaritmo en el que los logarimandos se han multiplicado. Y la otra es la que dice que si tengo una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, escribo un solo logaritmo en el que los logarimandos se dividen y se deja la misma base. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá en el primer miembro tengo una suma de logaritmos, pero si pienso en la propiedad de suma de logaritmos que tienen la misma base la tienen, pero delante de esos logaritmos no puede aparecer ningún número para aplicar esa propiedad. Y a vos te estaría molestando entonces este 2 que aparece multiplicando al segundo logaritmo. ¿Cómo me deshago de él? Recordando una propiedad de los logaritmos, el logaritmo de una potencia, que dice que el exponente de la potencia pasa delante de la palabra logaritmo. Entonces, este número que está delante de la palabra logaritmo, puedo pensar en hacer al revés. Lo subo como exponente del logarimando. ¿Está? ¿Viste? Este 2 pasa como exponente del 3x menos 4. Y entonces consigo que en este primer miembro me quede una suma de dos logaritmos que no tienen ningún numerito delante, o sea que están en las condiciones de la propiedad que ves en verde. Suma de dos logaritmos que tienen la misma base, multiplico los logarimandos, dejo la misma base. Entonces yo dejo la misma base que sería 10 y multipliqué los dos logarimandos. ¿Tá? Lo otro lo voy copiando igual. Y fíjense en que acabas de conseguir quedarte con un solo logaritmo en toda la expresión. Una vez que conseguís esto, que te quede un solo logaritmo, pensás en la definición de logaritmo. Logaritmo de A en base B da un número C, tal que B a la C es A. Entonces yo pienso en aplicarla. La base acá es 10, entonces sería 10 a la 2 me tiene que dar mi logarimando. Fíjense que yo acá, 10 a la 2 termina siendo un 100, 10 por 10, 100. Acá, tener esto a la 2 por esto a la 2 podría ser el producto de las bases y dejar el exponente 2, pensando en las propiedades de la potenciación que ya habíamos visto. Acá se me ocurrió hacer aquí la distributiva, agrupar términos semejantes, y después pensar que si tengo este paréntesis a la 2, sería ese paréntesis por otro igual. Hice todo el cuenterío de este lado con cuidado, todo el cuenterío, fui ordenando. Distributiva de vuelta. Sí, acá hiciste distributiva doble, o sea, el 21x2 multiplica cada término del segundo paréntesis, después el menos 55x a cada término del segundo paréntesis, y lo mismo con este que está acá. Ordené, pasé este 100 para el otro lado para dejar un 0 a un lado y me termina dando un polinomio de cuarto grado. Es decir, recuerden que algo que ya habíamos mencionado, un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene. Quiere decir que vos acá tenés un polinomio de cuarto grado, que querés hallarle sus raíces porque lo tenés igualado a 0. ¿Cuántas raíces hay? 4. ¿Cómo hago para detectarlas? Bueno, nosotros ya habíamos hablado de que había un teoremita que me solía ayudar a la hora de detectar raíces, es el teorema de la raíz racional, que dice que las probables raíces enteras que puede llegar a tener este polinomio son divisores de su término independiente. O sea, yo pienso, ¿cuáles son los divisores de este número enorme? Bueno, siempre más menos 1, después termina en cifra par, sería más menos 2, después las dos últimas cifras, dividido 4 dan justo, o sea que es divisible por 4. Bueno, y así fui
Después es divisible por el número primo 13, el 23, el 26, y hay más. Pero esto me dio como para empezar a ver si puedo detectar alguna. Entonces yo fui a un Ruffini. ¿Se acuerdan que en el Ruffini colocamos los coeficientes del polinomio completo? Sería, multiplicando el x4, el 441. A ver, quiero ver las dos cosas. Después viene lo que multiplica el x3, lo que multiplica el x2, lo que multiplica la x y lo que es término independiente. Empecé a ver si baja por alguna de estas. Bueno, no escribí todas. Cuando probé con 2, fíjense que me pasa lo siguiente. Bajo el primer número, multiplico cruzado, corro un lugar. Sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, y así vas repitiendo la secuencia. Siempre es multiplicás cruzado, corres un lugar, sumás en vertical. Y ahí repetís, multiplico cruzado, corro un lugar, y al sumar me queda un 0 en el último casillero. Si te quedaba un 0 en el último casillero, entonces sabías que esto era una raíz, y que lo que te quedaba en casilleros anteriores eran los coeficientes de un polinomio, un grado menor que el polinomio de partida. Es decir, que si esto era de un polinomio de cuarto grado, tu cociente ahora venía siendo de grado 3. Por eso era 441x3 menos 1428x2, 1181x, menos 598. Y en este cociente de tercer grado vienen a estar metidas las otras 3 raíces de ese polinomio original. Entonces, yo voy a buscar acá qué otras raíces puedo detectar. Ese mismo teorema de la raíz racional me habla de las probables raíces, bueno, fraccionarias, porque fíjense, el término independiente era esto. Primero pensé cuáles serían las probables raíces enteras, más menos 1, más menos 2 porque termina en cifra par, y así fue tanteando. No me bajó por nadie de esos valores. No lo puse acá para no ocupar lugar. Quiere decir, fui haciendo Ruffini por esos valores que les estoy contando, pero no me daba 0 en el último casillero, o sea que no eran raíces. Cuando agoté todas las probables raíces enteras, empecé a probar con las raíces fraccionarias. Y ese mismo teorema habla de que si un polinomio admite una raíz fraccionaria, esta se forma del siguiente modo. En el numerador, los divisores de su término independiente, y en el denominador, los divisores del coeficiente principal. Así fui probando todas las posibles fracciones a formar, y por ahí una era 13 sobre 21. Cuando bajé por Ruffini por este valor, efectivamente me dio un 0 en el último casillero, o sea que eso me afirmaba que esto era una raíz, y bajaba a un cociente, un grado menor, ahora de segundo grado, que terminaba siendo este, que ahora, ya siendo de segundo grado, le terminaba de hallar sus raíces por Bhaskara. Pero acá me quedó una cantidad negativa dentro de una raíz, y eso es un indicio o un índice de que hay raíces imaginarias. Entonces, de las 4 raíces que yo estaba buscándole, encontraste la raíz 2, la raíz 13/21 y las otras 2 raíces imaginarias. Recuerden que cuando un polinomio tiene raíces imaginarias, siempre vienen en un número par, nunca un número impar. Bien, entonces, de estas supuestas 2 raíces que acabo de obtener por solución en esta segunda parte, ahora cuando entro a la tercera parte, que es la conclusión, solo voy a aceptar como verdaderas soluciones del ejercicio aquella que caiga dentro del dominio. Entonces, si ustedes se fijan, el 2 cae dentro del dominio. Recuerden que el dominio era del 4/3, que era 1,33 a la derecha. Así que el 2 te cae acá, dentro de la zona rayada, dentro del dominio. Así que el 2 lo voy a aceptar como solución. En cambio, este otro valor, 13 sobre 21, da 0,
y entonces ese 13/21 está cayendo por acá, cae fuera del dominio, entonces no me va a servir como solución. Ergo, la única solución matemática del ejercicio, perdón que me pasé, viene a ser el 2 porque cae dentro del dominio. A veces les puede pasar que incluso todas esas supuestas soluciones matemáticas que obtienen en la etapa 2 las pierdan porque no caen dentro del dominio del ejercicio y termine siendo en ese caso, como conclusión, la solución vacía. ¿Está claro? Puede darse. Bien, me quedan 2 minutitos, voy a ver si me alcanza para explicarles este. En el quinto tipo de problema, quinto tipo, me voy del bloque 4, que ahora después a ustedes les quedará pendiente para hacer. Les dan como dato estos dos logaritmos y les piden calcular el logaritmo de expresiones más voluminosas que obviamente arrastran a estos logaritmos más sencillos. La idea es, aplicando propiedades, empezar a trabajar con estos logaritmos para tratar de llevarlos o desmenuzarlos en logaritmos más sencillos, que sean justamente estos que te dieron de dato. Entonces lo primero que se me ocurre acá es decir que tenés el logaritmo de un producto. Ante todo esto es un producto. Había, bueno, y primero a su vez me deshice del símbolo de raíz pasándolo a potencia. Pero había una propiedad que decía que cuando en un logarimando hay un producto, si en el logarimando hay un producto, ese viene de suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces lo separé en suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Acá hay logaritmo de una potencia, pasa el 2 delante de la palabra logaritmo. Acá también, logaritmo de una potencia, pasa el 1/3 delante de la palabra logaritmo, y fíjense cómo consiguieron que aparezcan esos logaritmos más elementales que les habían dado de dato. En este caso, el logaritmo de x en base z, que según el dato es -3, entonces yo es 2 por -3, 1/3 por, y este daba 4. O sea que te queda -6 más 4/3. Llevé a común denominador, recuerden que esto que no tiene denominador es denominador 1, y si el común denominador entre 1 y 3 es 3, hacían 3 dividido 1 es 3, multiplico por 3 lo que está arriba, 3 dividido 3 1, multiplico por 1 lo que está arriba, y entonces el resultado final es -14/3. Y ya les queda hecho los demás pedazos de este quinto bloque, que proceden igual. Para calcular este logaritmo hay que empezar a aplicar propiedades para desmenuzar en los logaritmos más simples que te dieron de dato. ¿Dudas hasta acá?